Hola, buenas tardes. Hoy, 4 de abril, eh, pensábamos estar un grupo de amigos, pensamos hacer un market muy especial dedicado a la literatura pulp y sobre todo de terror y bueno, a todo lo que es terror y de eso que se iba a llamar Resurrection Market. Por las razones que ya entendéis, dicho market se ha suspendido y nos tenemos que quedar todos en casita. Así que bueno, aquí estoy y esa es la razón por la que me he decidido hacer este vídeo especial dedicada a la literatura pulp. A la de terror, no especialmente, a toda en general, un poquito a toda, un poquito. Mucha gente me pregunta, amigos sobre todo, me preguntan que en qué consiste la literatura pulp. Algunos se atienen a esa descripción un poco minimalista del diccionario, pero yo creo que el pulp es bastante más que eso. Eh, yo ya leía ese tipo de literatura antes de saber que leía ese tipo de literatura. La leía en los cómics, en las revistas de cómics, en el Creepy, en el Timog, en el Tono 84. Estaban muy influenciadas por ese tipo de literatura. También la literatura de superhéroes, tanto de la Marvel como sobre todo DC, se influenciaron mucho por esa literatura. Eh, pero el término de literatura pulp, por lo menos aquí en España, supongo que en Estados Unidos no fue el caso, pero supongo que aquí en España no se popularizó hasta cierta película de Quentin Tarantino. Aquí tengo el guión, que comienza con la definición con la definición del diccionario que él saca del diccionario de lo que es pulp. Pulp, primero, masa de materia blanda, húmeda e informe. 2. Revista o libro que contiene material sensacionalista, característicamente impreso en papel vasto, no refinado. Una definición bastante minimalista. Eh, los autores de pulp, digamos que abarcaron la primera mitad del siglo XX, es cuando nació el pulp, muy influenciados por la literatura popular. Literatura popular, hasta cierto modo, bueno, el pueblo, la, litera, la literatura no es que llegara mucho al pueblo, ya que muy poca gente sabía leer. Pero, a principios del siglo XX, cuando ya había más máquinas, había que imponerle un poquito más de cultura a la gente. Con lo cual, la gente empezó a aprender a leer. A la que la gente empezó a adquirir un poquito de cultura y empezó a rebelarse y demás, había que mantener a las masas un poquito entretenidas. No había televisión, no había internet, no había... ¿Cuál era la solución? Pues la lectura. Hacían unas publicaciones muy baratas, unas revistas sumamente baratitas en las que se publicaban historias cortas de aventuras, en las que había ciencia ficción, especializadas en ciencia ficción, literatura negra, terror, fantasía, había un poco de todo. Los padres de esta literatura, bueno, se puede decir que fueron un poquito el Robert E. Howard y el Howard Philip Lovecraft, entre otros muchos, Edgar Rice Burroughs, pero bueno, vieron muchos más, Ray Bradbury,
La cosa nació en Estados Unidos, eso para empezar. Por eso todos estos autores que estoy mencionando son americanos. Aquí tengo unos cuantos autores que se les puede considerar que son aquí un tomo recopilatorio del Dashiell Hammett, perdonad mi inglés, y el Raymond Chandler, y otro del Raymond Chandler. Pero bueno, aquí tenemos literatura de espada y brujería, Conan, evidentemente no podía faltar, Conan, Fritz Leiber, con su saga de Farfid el ratonero gris. Decir que Robert E. Howard es el que inventó la literatura de espada y brujería en sí misma, ya no es fantasía, sino espada y brujería. Y Fritz Leiber, el que le puso el nombre. Se podría decir así. Personajes que se hicieron populares no solo en la literatura, sino también en la radio. Aquí La Sombra, Doc Savage. Tenía por ahí un libro también de... No lo encuentro. Ah, sí, ahí está. De Robert E. Howard y Braco, recopilatorio. Todos estos autores que he enseñado, bueno, menos los del Raymond Chandler y el Dashiell Hammett, lo tengo que leer para poderlo pronunciar mínimamente bien, y digo mínimamente porque seguramente ni me acerco, pero bueno. Casi todos eran historias cortitas porque se habían publicado en esas revistas, ¿no? En esas revistas de las que se hace mención. Entonces esa literatura, aquellos autores se lo permitían absolutamente todo, mezclaban géneros, hacían un poquito de todos. Se habían influenciado mucho por autores más viejos, como aquí tenéis autores por los que se vieron influenciados. Esto no es pulp, se puede... quizás un poquito sí. Sherlock Holmes sí, pero es lo que vino un poco antes. Ya de una época en la que no estaba al alcance de todos, aunque ya empezaba a llegar. Eran revistas, ya os digo, eran revistas muy, muy baratas, de principios de siglo, que abarcó, bueno, hasta finales del año pasado. Aquí en España se popularizaron bastante, los bolsilibros, lecturas, westerns, como ya os digo, literatura negra, westerns, ciencia ficción. Yo era muy fan de estas novelas de ciencia ficción. Más aventuras. Esto ya era casi terminando la era de aquella época dorada del bolsilibro, ya era al final. Y aquellas últimas novelitas, algunas imitaban un poquito al cine. Digamos que era lo que en los videoclubs se llamaban blockbusters, aquellas películas malas que alquilábamos para ver los sábados por la tarde, que eran de mucha acción y demás. Pues era la literatura blockbusters, se podría decir, de serie B. Las Barbie, Adoptivos, Curtis Garland, Manuela Fuente Estefanía, bueno. Aquí. En ciencia ficción habían autores como Isaac Asimov, por ejemplo. La Edad de Oro.
al igual que los de Lovecraft y los de Conan y demás, este libro recopila relatos cortos de ciencia ficción publicadas en aquellas novelas. O sea, quien tenga Philip K. Dick, bueno, sin fin de autores. Eso es el PAL. Estaba encaminado, ya os digo, a un público un poquito más adulto. No era un público infantil ni juvenil, ya que la idea era, como ya os digo, mantener a un público más adulto, entretenido y distraído. Ahora mismo el pulp en sí ha perdido un poquito esa definición que tenía, la ha perdido, la fue perdiendo, ¿no? En cuanto empezaron a aparecer la televisión, la radio ya estaba un poquito, pero de hecho personajes como Doc Savage o La Sombra fueron personajes también radiofónicos o de seriales de seriales de cinematográficos y demás. Pero a la que la televisión llegó a todos los hogares, un poquito la cosa empezó un poco a perderse. Decir que, bueno, fue reemplazado. La cultura empezó a llegar a más gente. Claro, muchos intelectuales empezaron un poco a rechazar todo aquello de toda esta cultura, no, como que no querían ser tachados, querían un poco distanciarse. Ahora muchos de estos autores, sobre todo los americanos, que escribían esas novelas, pues ya están, tienen cierto prestigio y demás, ¿no? No ha pasado así en España, ¿no? Que hasta no hace mucho no han empezado a reivindicarse. Un momento. No han empezado a reivindicarse y demás. ¿Qué es lo que sustituyó a estos autores? Pues los bestsellers. Ya la gente tenía un poco más en la literatura, aparte de la televisión, sin movernos del tema literario. Cuando se acabó el DS, la gente ya tenía cierta cultura más, quería distanciarse un poco de todo esto. Aquí en España siempre llegamos un poco tarde a todo, con lo cual están tardando un poquito más en reconocerse a esos autores. Algunos los consiguieron, como Ledesma, que aquí fue llamado Silver Kane. En los bolsilibros se usaba ese apodo, ese seudónimo, perdón. Pero allí no, allí ya tenían ya cierto prestigio. Los libros, esos libros que eran considerados baratos y demás, en siguientes ediciones ya no eran ediciones tan baratas, ya eran tomos recopilatorios, y se puede decir que muchos de ellos son los precursores de los bestsellers. De hecho, hay muchas novelas de bestsellers aquí, por ejemplo, tengo al Elmore Leonard o al James Ellroy. Por ahí tenía alguna. Quizás os suena un poquito más, el Dan Brown. Stephen King, por supuesto, por ahí tengo que tener alguno más de Stephen King. He sacado. Ya no estaban considerados ya no son considerados autores pulp, pero beben mucho de esa literatura y sus libros
y sus libros en primera instancia no son publicaciones precisamente baratas, aunque sí que luego al cabo del tiempo y demás suelen hacer ediciones de bolsillo que están a mitad de precio, suelen estar un poquito más baratitas y más al alcance de todos. Evidentemente hay autores como yo mismo que, bueno, hacemos